a leer una porción increíble, unas palabras que Jesús dijo, que yo espero que a muchos de ustedes los pongan a pensar. Yo creo que es de estas palabras que a veces uno ignora en la Biblia, pero que son bien como alertantes y hay que prestarles mucha atención. Entonces miren lo que dice Mateo 7, versículo 21 al 23. ¿Listo? ¿Lo tienen ahí en la pantalla? Si lo pueden poner para los que no trajeron dónde leer. Y si no, bueno, ahí está, yo se los leo. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces, dice Jesús, les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Bueno, esto es un poquito impresionante porque hagan de cuenta que usted llega y le dice a su mamá, a su hermano, a su papá, a alguien, o no sé si le ha pasado con una persona, digamos no tan cercana, que usted llega y le dice: hola, ¿te acuerdas de mí? Y que la persona lo mire y le diga: perdón. Y no solamente te diga no me acuerdo, sino que te diga aléjate. O sea, me repugna tu presencia. O sea, aléjate, porque uno dice, güey, pero no se acuerda de mí. Hay otros que les ha pasado que dicen: ay, hola, ¿te acuerdas? A mí me ha pasado, pero sobre todo hay gente que me ha dicho, bueno, me pasaba mucho cuando crecí y me decían: ¿te acuerdas de chiquito? Yo te cambiaba los pañales. Y yo no me acuerdo de ti. Y uno, a medida que crece, hay mucha gente que se reencuentra, que a veces se acuerda de uno, que uno no tiene ni idea quién es. Hay algunos de ustedes que ni siquiera recuerdan a otros que ven todos los viernes. Con eso les digo, o sea, que es como la primera vez que vine, como si viniera por primera vez a la iglesia. Entonces, hay veces que esto nos pasa. Y acá Jesús está hablando de una cena así. Personas que llegan a él y no solo le dicen: te conozco. Imagínese que usted llegara con su papá, con su mamá, o sea, con alguien que se supone que usted tiene una relación muy cercana, y le dijera: yo no te conozco. O sea, no tengo ni idea quién eres. No, pero si yo trabajé para ti todos estos años, pero si yo no tengo ni idea quién eres. Jesús está hablando de un escenario así. Y está diciendo que hay un grupo de personas que van a llegar y cuando todo esto se acabe, dice que en aquel día, está hablando de un día específico, van a llegar y le van a decir: Señor, Señor. Y sabe, cuando la Biblia utiliza una palabra repetida, y de hecho Pipe hace 8 días lo mencionó, la Biblia está enfatizando. Y cuando ellos dicen acá Señor, Señor, están diciendo, enfatizando que dicen creer quién es Él. Están como dándole a su llamado un tono como de súplica. Una cosa es que yo diga Sofi, a que yo diga Sofi, Sofi. O sea, es como algo que tú estás exclamando. Y ellos dicen Señor, Señor. Ni siquiera dicen Jesús, sino dicen la palabra Señor. Y la palabra Señor se supone que es una manera en que aquellos que siguen a Jesús y lo reconocen como su Dios se refieren a Él. Porque la palabra Señor tiene esta implicación: Él es como el Señor de mi vida. Como que hay alguien que está a cargo en esta vida y es Él. Y ellos llegan y le dicen a Jesús: Señor, Señor. Y Jesús dice: yo no los conozco. Porque Jesús empieza diciendo, miren, el primer verso dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo hay un grupo de personas que entrará. Y Él dice: los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de Dios. Y hoy yo quiero hablarles mucho de lo que es hacer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Y cuando Jesús dice: no todo el que me diga, sino el que haga. ¿Sí ven este contraste que está en ese primer versículo? No todo el que me diga Señor, Señor, sino es el que haga. ¿Pero que haga qué? La voluntad de mi Padre. Porque vamos a ver que este otro grupo de personas sí hacían muchas cosas, pero Jesús está diciendo: no hacen lo que realmente a mí me agrada y es importante.
Entonces ellos como que hipócritamente para justificarse dicen, ok, no hacemos la voluntad del Padre, pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas maravillosas. O sea, expulsar un demonio, hacer milagros, profetizar, son como las cosas externas más escandalosas. Es escandaloso. Imagínense que yo aquí empezara a hacer un milagro y empezara a decirle, tú vas a hacer esto en 2 años. No, pues todos quedamos así, ¿cierto? Es algo como escandaloso. Y que a otro le expulsara por allá un demonio, dijera, tú ven adelante, te vamos a expulsar un demonio ya. No, pues es algo como escandaloso. Y lo que la Biblia está diciendo es que estas personas se acercarán a decirle, mira todo lo que hicimos. Él va a decir, yo no los conozco. Y no solo no los conozco, sino les quiero decir algo. Ustedes, claro que hacen cosas, pero lo que hacen, les dice, ustedes son hacedores de maldad. Entonces tenemos estos como 2 grupos de personas. Y todos nosotros estamos en un grupo de esos 2 grupos. Y tal vez muchos de nosotros no hacemos este tipo de cosas como expulsar demonios y hacer milagros, pero siempre tenemos algo en lo cual podemos justificarnos para decir, es que mira, yo vengo a la iglesia, Dios, ¿no? Entonces, el día que usted se presente delante de Dios, tal vez hoy usted no lo sabe, pero usted va a decir, no, recuerda que yo no me robé eso que me pude robar, yo no me robé esa plata, yo fui a la iglesia. Y Jesús va a decir, ok, pero la pregunta es, ¿será que esa era una evidencia de que realmente tú le pertenecías? Yo sé que la mayoría de ustedes ha venido por un buen tiempo a las reuniones de jóvenes, a la iglesia. Y hoy es un día para evaluarnos, como fue hace 8 días, y ver si nuestra vida muestra que tenemos una fe real. Vamos a dejar que nuestra vida hable de la clase de fe que tenemos. Y cuando hablo de clase de fe, hablo de una fe falsa o hablo de una fe real. Porque hay mucha gente que saben por qué no quiere creer en Dios o venir a una iglesia. Porque hay mucha gente que le ha modelado una fe falsa. Y ustedes tienen que asegurarse, yo tengo que asegurarme, que yo no sea de aquellos que creen ser algo, pero están tan autoengañados que al final de sus días van a decir, o sea, van a darse cuenta que todo lo que en sus mentes eran, no eran supuestamente tan creyentes como decían ser. Y esta palabra a mí me gusta mucho lo que hace 8 días hablamos y la que viene, porque desafía nuestra fe y nos está diciendo, vamos a ver tu vida y tu vida va a hablar de tu fe. Y no está hablando, si ustedes se dan cuenta, la medida que está diciendo no es, vamos a ver que tú seas perfecto. Pero en este caso nos dice, hay una evidencia. Hay una evidencia de alguien que realmente le pertenece a Jesús. Hay una evidencia que tal vez para ustedes que vienen por primera vez les quiero contar. Si yo les contara cosas que yo he hecho en mi vida, tal vez les voy a contar, me tratarían como una loca. Es la verdad. Hace 2 días yo estaba con una persona hablándole de Jesús y yo le decía, mira, no importa si tú me crees que estoy loca, la verdad, eso realmente no me importa por una razón. Si yo no conociera a Jesús y me contaran esto, yo diría, está loca. Y no loca como de, tiene mirada de loca, sino loca en, ¿por qué racionalmente alguien decidiría hacer eso? Porque aquellos que están en Cristo, hay algo que hacen y es la voluntad de Dios. Obedecen a Dios, viven para Dios, aman el plan de Dios para sus vidas. Pero eso muchas veces implica dar pasos que tú no tenías en tus planes. Eso muchas veces implica confiar en Él y tú soltar el control. Hacer la voluntad de Dios es algo que solamente hacen sus hijos. Por eso dice la voluntad de mi Padre. Porque solo un hijo es aquel que obedece. Por eso es tan importante que recordemos lo de hace 8 días. Cuando tú vienes a la iglesia y tú tratas de comportarte bien, voy a tratar de ya no hacer esto y voy a tratar de no hablar así y voy a tratar de ser diferente. Y tú tratas
No estás entendiendo. La obediencia es un fruto de la fe, no es al revés. No es voy a obedecer para que Dios me ame, sino que cuando tú ves el amor de Dios, para ti es inevitable responder entregándole tu vida a Él, obedeciéndolo, siguiéndolo. No importa dónde te lleve, tú vas a seguirlo. De eso se trata lo que estamos hablando hoy. Así que cuando nosotros miramos y miramos esta palabra, y yo quiero que hoy ustedes la miren con mucha atención, lo primero que yo quiero que pensemos y reflexionemos es entre este contraste que hay entre hablar y hacer. Y que ustedes piensen que tantas cosas ustedes hablan, pero no hay coherencia en lo que hacen. Y hablan específicamente acerca de su fe, es decir, cosas como las siguientes: yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo creo, de verdad, yo creo y sigo a Jesús, pero en su día a día realmente no es evidente que Él es el Señor de su vida. Es decir, sigo teniendo el control de mi vida y quiero que se haga lo que yo quiero que se haga, y entonces siempre tomo mis propias decisiones, y solo cuando las cosas tal vez salen mal es que vuelvo llorando y digo, en Colombia se dice la embarré, me equivoqué. Acá como dicen, la regué, ¿cierto? O sea, como cuando tú dices, otra vez. Pero tal vez es momento de retroceder un poquito la película y decir, ¿no será que a mí me está faltando algo? Y hoy es la oportunidad para que muchos de nosotros lo hagamos. Y ese algo es rendirle nuestra vida a Jesús. Pero yo te quiero decir algo hoy. Para ti va a ser imposible rendirle tu vida a Jesús si Él no abre tus ojos para que tú veas la grandeza de su amor. Yo te puedo decir, ríndele tu vida a Jesús, ríndele tu juventud, ríndele tus decisiones, no pierdas el tiempo, no te embobes, no te englobes, no pierdas tu vida en eso. Pero la verdad es que eso es resultado de un momento donde tú puedes ver cuánto Dios te ha amado en Jesús. Un amor tan grande que inevitablemente hay algo que tú deseas. Y es la voluntad de Dios. Por encima de tus mayores deseos, por encima de lo que tú dices, es que yo sé que me voy a casar con Él. Pero ¿sabes cuál es la evidencia de que realmente tú estás en Cristo? Que tú dices, Señor, la verdad yo no sé. La verdad todo lo que yo quiero es casarme con la persona que tú tengas para mí. Porque ¿quién puede hacer la voluntad de Dios? Aquel que confía y lo ama a Él. Por eso te digo, si tal vez es la primera vez que tú vienes en cuanto a que tú dices, yo realmente no he escuchado de Dios o no me interesaba o lo que sea, yo te puedo decir, hay muchos momentos en mi vida donde ha sido una locura hacer lo que yo he hecho para la gente. Pero yo sé que Dios me está diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Y siempre hay un acto de obediencia. Y siempre hay un momento donde tengo que abrir mis manos y decirle, pero yo te amo y confío en ti. Y si esto es el plan que tú tienes, lo abrazo con todo mi corazón, porque lo que me interesa es hacer tu voluntad. Entonces, hoy es día de evaluar. ¿Será que nosotros somos de aquellos que han dicho con su boca que creen en Jesús y que siguen a Jesús, pero su vida y su poca obediencia a Dios como Padre demuestra lo contrario? Eso es bueno preguntárnoslo hoy, porque saben, no quiere decir que tú con tu boca no confieses que Jesús es el Señor y que Jesús es Dios. Claro que no, porque la Biblia dice que ¿quién es salvo sino aquel que confiesa que Jesús es el Señor? Pero antes dice, por cuanto lo ha creído en su corazón. Acá el problema no es que ellos decían, Señor, Señor, eso está increíble. El problema es que no concordaba con lo que hacían en su vida cotidiana. Era algo de labios, pero no de vida, de conducta. Era algo de palabras, pero no era realmente quienes ellos eran. Y es impresionante porque los versos anteriores hablan de, tal vez si ustedes no vinieron, les hago un recuento de los falsos profetas. ¿Y se acuerdan los que estuvieron? Pipe nos explicó eso. Y aquí está diciendo cuidado, porque hay muchos,
y hacen tanto daño a la gente que está en la iglesia y a la gente que no cree. Que dicen, Dios, Señor, no, sí, y te hablan de parte de Dios, pero su vida está tan lejos de eso. Y cuando tú dices que su vida está lejos, no quiere decir que está lejos, les repito, porque no sean perfectos. Está lejos por una razón, porque no han sometido su vida a Dios. Y lo que diferencia a alguien de que pueda decir Señor genuinamente y que no pueda decir Señor genuinamente, es que en la práctica ha sometido su vida a Él o no. ¿Le ha rendido su vida a Él o no? Esa es la pregunta que Jesús está diciendo. ¿Tu confesión de fe es de palabras o es de verdad? ¿Es de verdad que tú vas a seguir a Jesús para siempre? No lo digas. Hoy a mí no me lo tienes que decir, sino que tu vida viva de una manera, se trate de algo. Rendirte a Él y obedecerle. Yo te pregunto, tal vez cuando tú escuchas esta palabra obediencia, ¿qué viene a tu mente? En muchos de nosotros es una palabra que no nos agrada. Obedecer suena como, no sé, obedecer suena como de pronto te recuerda a tus papás o es algo con lo que tú tienes un problema porque tú dices, yo soy rebelde, independiente, libre y yo nunca voy a obedecer nada. Y como que a veces tenemos un mal concepto de lo que es esta palabra. Pero ¿saben qué pasa? Que la obediencia proviene del amor. Y es lo que hoy yo quiero que ustedes vean. A veces es tan difícil obedecer porque no amamos. Pero Jesús está diciendo, hay una evidencia. ¿Cuál es? Miren, si estamos hablando hace 8 días del fruto, aquí nos está dando la respuesta. Hay una cosa que es el fruto verdadero, una evidencia verdadera de alguien. Si ustedes dicen, ay, ¿será que mi fe es real o no es real? Hagan algo. Miren, ¿para ustedes es una realidad obedecer a Dios? Es una pregunta que solo usted hoy puede responder delante de Dios. ¿Será que para usted, de pronto el día que usted no obedece la voz de Dios, a usted le duele porque usted dice es que yo lo quiero? No es que a mí me lo impongan. Yo le decía a alguien, mira, realmente a mí nunca en la vida alguien me ha dicho, ¿sabes qué? No fumes, ¿sabes qué? No te vayas a un antro, ¿sabes qué? No hagas esto. Nadie, se los aseguro. O sea, yo no, hoy pensaba, yo decía, no puedo creer que ni siquiera mis papás en algún punto me hayan dicho, oye, no te emborraches, no fumes, no te drogues, no hagas esto. ¿Qué pasa en mí? ¿Qué es lo que pasó? Y tal vez es la historia de algunos de ustedes que estén acá. A medida que conocí el amor de Jesús, ese amor me llenó al punto que yo ya no necesité ese tipo de cosas. O sea, no les veo sentido. Oye, ¿en qué momento dejaste de pensar que tenías que tener un novio? En el momento en que Jesús fue suficiente para mí. Punto. ¿En qué momento anhelaste que fuera Dios que trajera a la persona? ¿Confiaste que Él iba a traer la persona perfecta para ti? En el momento en que realmente sometí mi vida a Él y le dije, confío en ti. Te amo por encima de todo por una razón. Quiero que seas el Dios de mi vida. Lo anhelo. Anhelo eso. Pero entonces cuando pensamos en esta palabra, hoy quiero que se queden con estas palabras, decir o hacer. Segunda palabra, obediencia. Piensen un poquito. Ustedes, aquellos que han leído la Biblia, saben que Dios algo que valora mucho, mucho, mucho e insiste es en la obediencia de sus hijos. Él no pide que la gente en el mundo lo obedezca porque no son sus hijos, no lo conocen. Es como si a mí viniera alguien a decirme, oye, ya me obedeciste, pues no te conozco, eres un desconocido, ¿cierto? Un niño, imagínese, no sé, acá los que tienen niños pequeñitos, que viniera alguien super X a decirle random de la nada, niño, a ver, ya te dije, oye, qué pena, pues tú no eres el papá ni eres la mamá, ni siquiera lo conoces. Pero ese niño, ¿a quién le debe obediencia? ¿A su papá o a su mamá? Por eso la palabra obediencia es escandalosa para aquel que no es hijo de Dios, porque es como porque le tocó de ser a un desconocido. Pero para aquellos que son hijos y han experimentado este amor, la obediencia es casi que una deuda. Es como
Tú mereces mi obediencia. No es que Dios te imponga y te diga, o sea, una palabra de Él es el anhelo de tu corazón obedecerla. Y a medida que obedeces, te das cuenta siempre que era lo mejor que podías hacer y que todo lo que Dios te dice que hagas siempre es por tu bien. Que de pronto hay momentos donde no lo entiendes, pero con el tiempo uno dice, uy, gracias. Miren, a mí me ha pasado con cosas tan pequeñitas hasta cosas tan grandes. Pequeñas como, no sé, bueno, hoy lo veo pequeño, el día en que me iba a venir a México. No el día, pero en el momento en que yo empiezo a conocer a Pipe, yo dije, yo nunca me he imaginado viviendo fuera de Colombia. Y recuerdo cuando Dios me habló y me dijo una palabra tan exacta. Me habló en la vida de Jacob y me estaba diciendo cómo Rebeca tenía que salir de su casa y tenía que salir de su tierra. Y me habló un montón de cosas que luego les podría contar. Pero, a ver, acá publicidad. En el Fest vamos a tener un taller de sentimientos que va a estar buenísimo. Bueno, yo lo estoy pensando y siento que va a estar muy bueno. Pero en ese momento para mí, pues fue un acto de confianza decir, yo estudio una carrera que solo va a servir en este país, toda mi familia está en este país, yo no tengo ni idea y ni siquiera, les quiero decir esto, ni siquiera yo decía, bueno, menos mal Pipe, ni siquiera yo decía, la verdad, ni siquiera sé, pues la verdad, el cómo es, o sea, es que nuestra historia es bien chistosa, es como de una época medieval, porque claro, yo lo conocía desde hace mucho tiempo, pero yo la verdad casi no me hablaba con él y de repente casi que ya era como el día que empezamos fue como ya sabíamos que nos íbamos a casar. Entonces, Dios le habló a él, Dios me habló a mí, fue como súper rápido. Entonces, como que yo decía, Dios, de verdad, yo quiero obedecerte. Y yo no me vine a México llena de miedo diciendo, no, ¿qué tal? Miren, yo me vine tan contenta. Y siempre que me preguntan, ¿y para ti fue difícil venirte? De verdad les digo de corazón, yo siempre digo, no. Oye, y el proceso de adaptación, cero, me fue súper bien, lo amé, amé la iglesia, amé la gente, amé todo. ¿Te quisieras devolver a Colombia? Jamás. De verdad, si fuera mi plan, digo jamás, es la verdad. Pero ¿ustedes creen que yo hace 6 años hubiera pensado de esa manera? ¿Ustedes creen que yo en mis planes decía, de pronto yo decía, bueno, me va a costar, voy a llorar, pero con el tiempo digo, Señor, gracias por haberme sacado de Colombia. La verdad les tengo que confesar, digo, gracias, Señor. Y la gente es como, ay, yo no, gracias. Y cuando viene alguien de allá, pues no se lo digo porque pues pobrecito. Pero yo como estoy entre ustedes que viven acá, yo siempre digo, Señor, gracias por haberme traído. Yo digo, ¿cómo estaría yo si me hubiera quedado allá? No, o sea, por mil razones les digo, yo sé que esto era la voluntad de Dios y hoy digo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Es verdad, pero en el momento implica que tú creas y confíes y tú no puedes confiar si tú realmente no eres de Él. Tal vez alguien te puede decir, dale, confía en Dios, hazlo. Uy, bueno, pero vas a estar renegando porque tú no conoces al Dios en el cual estás confiando. Pero cuando tú lo conoces y tú lo amas, tú lo obedeces porque sabes que Él es digno de tu confianza. Y que aunque pase un mes, un año, 2 años y tú digas, esto está difícil, tú puedes decir, no importa, Él me lo dijo, Él me ama, Él es mi padre, de verdad lo es. Yo sé que soy su hijo, yo lo he conocido, yo le pertenezco realmente. Y yo sé que el día que yo me encuentre con Jesús, Él no me va a decir como a ellos, yo no te conocí, sino al contrario. ¿Saben qué dijo Jesús cuando estuvo en la tierra? En Juan 10, Él dijo que Él conoce a los suyos. Él sabe quiénes son. Y tal vez todos estamos aquí hoy y nos vemos tan diferentes, de diferentes edades. Algunos con caras de yo no hice nada, otros con unas caras que se les nota que han hecho de todo. Y como que usted está sentado acá y dice, y cree que entre más chiquito de pronto se ve más santo. No, para mí no es así. Entonces uno está sentadito y uno dice, ay no, pero ¿saben qué es lo increíble de Jesús? Que Él sí conoce exactamente de nosotros todo. Y Él sabe hoy quiénes son suyos y quiénes no. Lo sabe. Porque cuando alguien es suyo, Él pone una marca en su corazón. Yo siempre me lo imagino como, no sé, como una película que yo me vi hace mucho tiempo.
de zombies, donde yo sé, a algunos les da pues dar mucho miedo y a mí también a veces no me gustaba, pero la verdad luego ya me da igual. Y que en esta película, no sé si ustedes, es que no sé cómo se llama y soy mala en títulos, pero era bueno, como zombies, como enfermos, que hay una parte que están en Jerusalén, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿No? ¿Sí saben de cuál estoy hablando? Sí. Bueno, en esa película se acuerdan que si ellos creo que se tomaban una cosa o se ponían algo, que es la escena final que camina y se le vienen todos y no le pueden hacer nada. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Los que no, perdón, búsquenlo en una película, pero imagínense la escena. Espiritualmente es así. Tal vez nosotros nos vemos todos acá igual, pero hay como una marca en la frente de aquellos que son de Jesús. Es una marca inconfundible. Así como acá esto se llama, por decirlo, el mundo natural, el mundo animal, yo no sé cómo le dicen, la Biblia habla que hay un mundo espiritual, algo que con los ojos físicos no se puede ver. Y nuestros ojos espirituales, cuando estamos lejos de Jesús, la Biblia dice que nosotros estamos ciegos y muertos en nuestros pecados, pero que cuando Él viene con su luz, abre nuestros ojos y podemos verlo y podemos creer. Es como cuando la gente dice, te abrazo con mi corazón o con los ojos de mi corazón. Bueno, haga de cuenta que Él con los ojos de su corazón, usted ve a Dios. Y es una marca que queda puesta en nosotros. Y yo sé que el día que yo esté delante de Dios, esa marca va a estar sobre mí. Y no porque yo fui perfecta, no porque yo no le fallé, sino porque genuinamente le creí y le amé. Y le creí y le amé porque Él me dio ojos para ver el amor tan grande. Un amor que yo no conocía con nadie. Un amor que es fiel, que perdura, que soporta las tempestades, las tormentas, que no te abandona, que no te deja solo, que te llena, que te levanta. Un amor que consuela lo inconsolable, un amor que es tan real que estuvo dispuesto a sufrir, a sangrar, a derramar su sangre, a morir por mí. ¿Ustedes creen que cuando yo vi ese amor, la respuesta inmediata para mí no es entregarle mi vida y decirle, dime tú qué hacer? O sea, yo te sigo. Donde tú vayas voy y lo que tú me digas hago. Pero es una decisión diaria, porque hay muchas veces que hagan de cuenta que esos ojos de mi corazón se nublan y no puedo ver. Y entonces me distraigo y olvido lo importante. Y entonces fácilmente estoy tentado a hacer lo que yo quiero hacer y no la voluntad de Él. Y hay gente que dice, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? En toda la Biblia está la voluntad de Dios. Hay versos en la Biblia específicos donde Dios dice, y esta es mi voluntad. Por ejemplo, hay uno en Hechos, hay uno en Tesalonicenses. Hoy leía muchísimos que dice que crean y se arrepientan de sus pecados, que crean en aquel que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Y entonces que vivan vidas santas. ¿Qué es una vida santa? Una vida que busca parecerse a Jesús, seguirlo, obedecerle. Esa es la voluntad de Dios. Y de ahí para abajo todo se entiende. Empiezas a discernir. Empiezas a entender, esto es obvio que no es la voluntad de Dios. Esto creo que es lo que agrada a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú lo ames a Él y que tú ames completamente a tu prójimo. Esa es parte fundamental de la voluntad de Dios. Entonces el problema aquí no es, ¿será que Dios no me va a reconocer en el cielo porque yo no supe decidir si tenía que aceptar esta oferta o no tenía que aceptarla? La voluntad de Dios es algo que está escrito en el corazón de aquellos que creen en Él. Es algo por lo que tú clamas, es algo por lo que tú vives, es algo que te angustia cuando no sabes qué es. Porque tú sabes que lo que Él diga merece toda tu confianza. Así que yo quiero leerles solo unos versos cuando Jesús habla de esto. Lo registra más bien el libro de Lucas, en otro libro de la Biblia. Jesús dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Es la misma idea. Está diciendo, tan lindos, muchos pueden decir Señor, Señor, pero si no me obedecen, perdón, ¿soy el Señor de qué?
¿De qué? ¿Cómo soy tu Señor si tú haces lo que tú quieres? Hay una evidencia clara, yo no soy tu Señor. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me llaman así si no es verdad en la práctica? ¿Por qué me dicen de una manera si no es cierto? Es como si, no sé, una persona loca apareciera y le dijera, bueno, no vamos a poner un nombre aquí, está bien, voy a ponerle a alguien que sé que no se va como a agüitar, que es Omar. Es como si llegara una mujer a la iglesia y le dijera, esposo, pero ¿por qué me llamas así si no somos esposos? Es lo mismo. Es que se acercaba a la gente y le decía a Jesús, Señor, Señor, ¿por qué me llamas así si no haces lo que yo te digo? O sea, lo que implica el nombre Señor es que esa persona hace lo que su Señor le dice. Ay, es que tú eres alguien que se me acercara a mí y me dijera, mamá, por favor, límpiame la cola porque me acabo. No, pues porque me llamas así, yo no tengo ni idea quién eres, porque me llamas algo que yo no soy tuyo. Jesús está diciendo es que porque me llaman de una manera así en la realidad no funciona así, no funciona. Entonces, hoy es un día para evaluar. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús, ¿será que realmente Él es Señor de tu vida? Porque al final esa es la prueba, esa es la evidencia. Jesús está diciendo, hay una evidencia. Miren, acá pueden parar, si pueden decir que han tenido la revelación del cuarto, quinto y sexto cielo, pero está diciendo, a ver, hay una evidencia. ¿Hacen la voluntad de Dios? ¿Él es el Dios de su vida? ¿Soy yo el Señor de su vida? Esa es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que Él es el Señor de su vida? ¿Hacen lo que digo? ¿Buscan mi voluntad? ¿Me obedeces? Cuando te digo algo, cuando tú sabes, ni siquiera me preguntas. Es que hay algunos que dicen, no, pero a mí Dios no me ha dicho no, pues porque usted no le quiere preguntar, porque ya sabe la respuesta. Y eso no lo hace menos peor. O sea, eso no quiere decir que usted va a decir, ay, claro, como yo no le pregunté a Dios, no sabía. Recuerde, Él ve nuestros corazones, Él sabe. No hay nada que nosotros podamos esconder de Él. Así que hay otra parte en la Biblia que es Marcos 3:33, cuando Jesús está con mucha gente y llegan algunos y le dicen, Jesús, acá están tus hermanos y acá está tu mamá. Y Jesús dice, un momento, esperen. A ver, un momento. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay otro momento en que Jesús está caminando y la gente empieza a gritarle, bienaventurada la mujer que te dio a luz. Y Jesús dice, no, bienaventurado el que oye y obedece mis palabras, el que hace la voluntad de Dios. Mire, yo le podría dar un montón de ejemplos donde Jesús una y otra vez está diciendo algo. Por favor, enfóquense. No es lo mucho que hablen, es si lo que dicen concuerda con lo que ustedes viven. Y viven allí cuando nadie los ve, viven en su día a día, viven cuando tienen que enfrentar decisiones que mueven lo interior de su corazón, sus pasiones, porque a mí me gusta hablar de los sentimientos tanto, porque siento que es un tema en el que puedo mostrar esas pasiones que se mueven en nuestro interior. Gente que conscientemente dice, yo sé que esto está mal, pero no lo deja de hacer. Yo sé que esta relación, yo sé que esta amistad, yo sé que esto, pero ¿por qué no? Porque hay cosas que luchan en nuestro interior. Y hay otra palabra que es primera de Juan 2, el versículo 17, que dice que el mundo y sus pasiones y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? Porque no hay nadie que pueda hacer la voluntad de Dios si primero no le conoce, le cree, confía, le ama. Entonces yo quiero que ustedes vean algo. La obediencia, el hacer la voluntad de Dios es una respuesta a aquel que ha visto quién es Él.
Y hoy lo que yo quiero invitarlos a que oremos es que sea un día donde usted le pida a Dios, de verdad, no importa si es la primera vez que viene, yo lo invito, haga esa oración con fe y pídale a Dios que si Él es real, que si Él es Dios, que si lo que hoy yo le estoy compartiendo no es una historia de mi cabeza, es real. Es real que Él me ha salvado de mis peores pecados. Es real que Él me ha dado un amor que me ha hecho libre. Es verdad. Él es suficiente. Cuando Él está en ti, solo tú te das cuenta, y a veces con golpes y morados, es decir, como que te golpeas con algunas cosas y te sale un morado para recordarte que Él es suficiente. Que Él es suficiente. Hoy yo los quiero invitar a que hoy al final que oremos, hagan algo y es pídanle a Dios, abre mis ojos para que yo te vea. Si tú eres real, abre mis ojos. Y tal vez si tú vienes acá y tú dices, no, yo sé que Dios es real, pero como que yo no puedo ver a Dios, yo te quiero decir, hoy pídele a Él, dame fe para creer. Yo sé que tal vez tú estás acá y tú quieres creer, pero no sabes cómo. Pídele a Dios que te dé esa fe. Pídele hoy a Dios, dile, la fe es como esos ojos espirituales que se abren. Porque tal vez tú quieres forzarte a entregarle tu vida, pero tú dices, pues que yo no quiero dejar esto y no quiero dejar esto otro y no quiero dejar este otro. Bueno, primero entonces dile, muéstrame quién eres. Para que para mí dejar esto y dejar lo otro sea cuestión de, es que no le veo ya sentido. Es que he encontrado algo mayor. Es como alguien que yo le decía en estos días, solo un amor mayor expulsa un amor menor. Esa frase a mí me encanta. Y a veces tú quieres dejar de amar ciertas cosas y tú tratas, pero si tú le pides a Dios que te revele ese amor que es más grande, esas cosas pequeñas que hoy tú amas, que hoy ves tan grandes, pero son realmente pequeñas, para ti va a ser fácil dejarlas. Va a ser fácil dejarlas por una razón. Hay un amor más grande que ahora tienes, por el cual vives. Y eso empieza a cambiar tus decisiones, tus perspectivas, tus amistades, porque es que vas detrás de algo más grande.